Claro, la filosofía siempre ha sido minoritaria, ¿no? En un mundo donde prevalece una lógica muy mercantilizada, pues siempre surge la pregunta, ¿para qué la filosofía? Porque es un pensamiento no funcionalista. Y claro, si no tiene un sentido de utilidad muy estrecho, pues siempre está pensando en el para qué preciso para un objetivo muy delimitado y concreto, que muchas veces es el provecho. Pero si uno tiene una visión más amplia de la utilidad, pues la utilidad vital tiene que ver con qué le puede dar sentido a la existencia, por qué hacemos lo que hacemos. Yo creo que el mundo está muy arruinado y se ha venido destruyendo también porque no pensamos en el sentido de lo que hacemos, ¿no? Entonces, expertos en economía que pues, piensan en crecer indefinidamente y no se preguntan para qué crecer así, qué implicaciones tiene para el mundo que habitamos. Entonces, en ese contexto yo creo que es muy importante comprender el mundo y el sinsentido que habitamos en un mundo donde cada vez la pregunta por el futuro se vuelve más opaca porque básicamente somos ya una generación que históricamente siente que su horizonte histórico es casi que el fin del mundo y eso es muy fuerte. El horizonte histórico es el fin del mundo. Pues yo creo que ahí la gente tiene necesidad de comprender y ahí la filosofía es muy importante y también yo creo que las ciencias sociales en general. Hola, buenas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Historias Uniandinas. Hoy estamos con una invitada de lujo, Laura Quintana, profesora titular del Departamento de Filosofía. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Santiago, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar acá. Me emociona conversar nuevamente contigo, esta vez sobre tu trayectoria y sobre todo tus vínculos pues, con la universidad. Quiero empezar preguntándote por eso. ¿Cuál es el primer recuerdo que tú tienes de los Andes? Sí. Mi primer recuerdo fue, bueno, cuando estaba aplicando universidades y pasé acá a ir a Nacional, como que recorrí los campus. Me gustó mucho el campus de aquí y bueno, también podía hacer doble programa, que al final no lo hice, pero quería como ver muchas cosas porque me gustaba mucho como la apertura que uno sentía adentro a nivel como de poder tomar distintas clases. Entonces recuerdo como ese día que vine, como una tarde y recorrer el campus, ir a un par de clases con un amigo que tenía que ya estudiaba acá filosofía y pues sí, como esa sorpresa de poder escuchar cosas que a uno le interesaban. Ya en ese momento sabías de profesores que daban clases acá, sabías las diferencias entre este departamento y por ejemplo el de la Nacional, ¿eso ya existía o no? No, yo no tenía ni idea de esas cosas, como que simplemente vine acá, escuché un par de profes, me gustaron, había aplicado a literatura en la Nacional y finalmente dije, no, quiero empezar con filosofía, porque igual siempre me ha gustado como el cruce entre literatura y filosofía. Sí. Y al final lo que más pesó es que dije, no, quiero estudiar filosofía y acá tenía la posibilidad de una beca por puntaje del ICFES, entonces también eso facilitaba las cosas. Sí. Ok. Bueno, ¿y cómo era la facultad y el departamento en ese momento? ¿Qué recuerdas del departamento específicamente? Era un departamento muy pequeño, muy hogareño, porque Ajá. pues eran pocos profesores, eran sobre todo hombres, la verdad, solo estaba Margarita Cepeda en ese momento. Y éramos muy pocos estudiantes también, pues como sigue siendo aún, solo que siempre hay gente de doble carrera y eso también hace que se expanda un poco el círculo. Y pues recuerdo que era retador, porque además el estilo de enseñanza de los profes en ese momento era muy distante, uno los veía mayores, todos varones, pero pues decían cosas interesantes que a mí me engancharon de una. Y digamos, ¿a quiénes recuerdas? ¿Qué clases te empezaron a llamar la atención entonces? Pues yo tomé propedéutica con Carlos B. Gutiérrez, que era como una institución aquí muy importante, tenía este estilo de enseñanza muy al estilo alemán, tenía algo que era difícil y yo digo, bueno, tuve la suerte que me puso del lado de los que él creía que sí tenían talento porque él rápidamente diferenciaba y eso era como muy estresante y uno decía, uy, ¿de qué lado me va a poner? Y tenía como una autoridad enorme, ¿no? Y un aura, ¿no? Del profesor. Claro, obviamente me acuerdo mucho de él. Lissima Coparra, con quien hice una conexión inmediata porque me encantaban sus temas. ¿Qué daba Lissímaco en ese momento? Lissímaco daba muchos cursos de estética y política, pero también daba cursos donde cruzaba sociología con filosofía, que era algo que a mí me parecía muy interesante. Entonces, como cursos donde, por ejemplo, hacía leer Norbert Elias, luego pasábamos a Smith,
Entonces tenía intereses muy amplios dentro de como la búsqueda de él de entender la modernidad como proceso de configuración de subjetividades. Entonces Germán Meléndez, que daba clases acá, yo hice mi tesis de pregrado con él, que daba Nietzsche, antiguos. Sí, era un departamento muy distinto. Estaba Felipe Castañeda, sí, que en ese momento pues era más joven. Estaba Jaime Ramos. Había muchos profesores que ahora son solo de la Nacional o que ya se han retirado de la Nacional, pues porque sí, pasa el tiempo. ¿Y la facultad, o sea, el departamento ya hacía parte de la Facultad de Ciencias Sociales? Cuando yo entré justo en ese momento se estaba separando filosofía y literatura. Ya, que era filosofía y letras. Era filosofía y letras y se volvió solo filosofía. Sí. Ya, y entonces sí, filosofía entró a ser parte de Ciencias Sociales. ¿O? Exacto. Ya, ok. Y... bueno, hablaste de la tesis de pregrado. O sea, bueno, antes, con Lisímaco viste estas clases de estética. Ahí uno de tus intereses de investigación es la investigación en la estética. Sí. ¿Eso llegó desde ahí? Sí, a mí me gustaba mucho el arte y yo, de hecho, tomé muchas materias de teoría del arte, de historia del arte. Pensé hacer un doble con historia del arte, pero también me gustaba la antropología, entonces tomaba materias de antropología, la literatura. Al final dije, no, solo hago filosofía y veo materias de distintos lados, pero Lisímaco como si hacía este cruce entre sociología, estética, a veces también literatura, teoría del arte, pues sí, como que me interpeló muchísimo y sí empecé a perseguir ese cruce entre la estética y la política de una manera mucho más clara. Y pues también el trabajo con Germán, sobre todo el curso de Nietzsche, pues me hizo pensar como en este asunto de lo afectivo, lo corporal. Entonces, sí, yo he tenido como unos intereses así muy marcados en mi vida. Desde el pregrado. Sí, sí. Y ahora que mencionabas la clase de Nietzsche, te quiero preguntar más adelante por una que tú das, que se llama Nietzsche y Foucault, pero antes de eso... ¿Qué dama? Porque ya la quitaron. ¿Ya la quitaron? Ay, bueno, igual te pregunto más adelante por eso. Pero en ese momento el pensum, ¿cómo estaba organizado? Porque cuando yo estudié filosofía había como una serie de pensadores que uno veía que eran como los que había que ver desde la antigüedad, en la modernidad, uno se saltaba la Edad Media, pero en ese momento estaba organizado así el pensum. ¿Qué autores eran indispensables en ese momento? Sí, era un pensum histórico, entonces sí, era Platón, Aristóteles, había una materia de medieval, y luego venían, no modernas, sino Descartes, empirismo, Kant, Hegel. Heidegger, Nietzsche. Bueno, antes Nietzsche, Marx. Heidegger, Marx, y luego había electivas, entonces hermenéutica por áreas, estética, filosofía política, analítica, y había una materia analítica, sí. Yo tomé Wittgenstein, que para los analíticos ni siquiera es analítica, y lógica 1 y lógica 2, que en ese momento era una lógica muy ligada a la matemática porque ni siquiera la daba filosofía, ya, la daban departamento de matemáticas. Sí. Ya, y lenguas clásicas o latino. Claro, veíamos o latino griego, yo tomé las dos, sí, okay. Hice una opción en lenguas clásicas. Chévere. Sí, sí. Y entonces, bueno, ¿y cómo la tesis tuya del pregrado fue en qué? ¿En Nietzsche? Nietzsche, el concepto de decadencia en el nacimiento de la tragedia en la ciencia jovial. Ok, sí. Listo. Tú te graduaste del pregrado en 2001, ¿cierto? Creo que sí. ¿Cómo es el paso? O sea, ahí ya tú tenías la idea de que querías seguir estudiando filosofía, ¿tenías la idea de que querías hacer una carrera en la academia o eso cómo surgió? Pues a mí me gustaba mucho leer y escribir, que es lo que siempre me ha gustado. Y cuando era chiquita también jugaba a ser profesora, entonces también me parecía chévere dar clases, pero sí me dio como una crisis existencial al final de la carrera, como de sentir que la filosofía era algo muy alejado del mundo. Y sí pensé como hacer crónica, coquetear como con estudiar algo ligado al periodismo. Por ahí hice como una mini pasantía ahí en un periódico, pues como con alguien en un periódico ahí. Pero no me conectó y como que pensé, no, lo mío es la filosofía. Entonces me duró muy poco la crisis existencial y pues decidí hacer la maestría. Entonces hice la maestría en la Nacional. Sí. ¿Y por qué en la Nacional? Pues es que yo estaba como organizando mi vida pues como personal acá, me casé muy joven y la persona con la que me casé vivía aquí y como que pensé, bueno, ¿por qué no quedarse aquí? Pues sí fue como una decisión importante porque a nivel laboral no es tan fácil tener maestría y doctorado nacional para luego conseguir trabajo, pero pues yo le aposté a eso y empecé a publicar muy joven y eso también me dio como un diferencial. Pero sí, eso fue lo que más me impulsó a tomar la decisión. Y en la Nacional me dijeron como,
pues que me podía pasar al doctorado al primer año. Okay. Entonces eso también me pareció bien. Y tenía beca. Ah, no, todo. Sí. Sí, Y sí. ahí en la maestría, ¿qué intereses querías desarrollar? ¿Qué investigaste? ¿En qué fue tu tesis? ¿O conectaste directo con el doctorado? ¿Cómo fue Pues eso? empecé a trabajar con Lisímaco porque como fue el profesor con el que más me enganché acá en el pregrado, pues como que empecé a hablar con él y decidí hacer la maestría, empecé a pensar en temas de nuevo como el pensamiento moderno, la subjetividad moderna, cómo se constituyó esta subjetividad moderna, era como la pregunta, como que quiere formar un tipo de racionalidad, controlar sus afectos, tener un control del mundo, casi que hacer como la genealogía estético-afectiva de ese sujeto que se siente dueño de sí, que toma conciencia de un mundo de una manera muy reflexiva. Y empecé a ver materias ligadas con eso, me acuerdo una que me gustó mucho que era sobre la reforma protestante en los orígenes del subjetivismo moderno que daba el profesor Díaz, una institución. Y trabajando en eso, pues Lisímaco me dijo, y pásese al doctorado directamente y lo puede hacer. Y yo dije, bueno, listo. Y empecé a trabajar con Lisímaco y ahí dije, bueno, quiero trabajar sobre Kant, porque yo había trabajado en la tesis de pregrado sobre Nietzsche y sentía que quería desnichaizarme un poquito, porque Nietzsche lo puede llevar a uno unas honduras a veces muy abismales. Aunque pues yo siempre sigo nietzscheana de convicción. Hice mi tesis doctoral sobre Kant, la estética kantiana, la crítica del juicio, pero leída en clave política, ¿no? En qué medida uno puede, a través de las reflexiones que produce Kant de la intersubjetividad del juicio de gusto, pensar también la intersubjetividad política, pensando todavía en esto del sujeto moderno y cómo a través de la experiencia del gusto se puede pensar una relación con los otros que pasa por lo sensorial, y no necesariamente por pues un vínculo normativo fuerte que construye la razón sin sensorialidad afectiva. Entonces, pues sí, hice mi tesis sobre eso y salió publicada. Esta beta de lo sensorial, de lo afectivo, venía dada, o sea, digamos, leer a Kant de esa manera venía dado ¿por qué? Por las clases de estética, por haber leído a Nietzsche de cierta manera. Sí, claro, yo he tenido como esa preocupación, es decir, cómo podemos vincularnos unos con otros asumiendo que somos singulares, como ese problema de la singularidad y que en esa singularidad también vamos constituyendo perspectivas que van componiendo la pluralidad del mundo, ¿no? Y el problema que me interesaba ahí es cómo podemos resolver el vínculo entre unos y otros sin suprimir la pluralidad, pero pensando que es posible construir algo común. Y entonces pues ese problema lo empecé a abordar como un problema que rondaba la tercera crítica, porque Kant, pues que es un autor, como sabemos, que quiere pensar mucho una dimensión racional, pues pero también muy alimentada en el caso del conocimiento por lo sensorial, en el caso de la razón práctica, si es una razón que se da la ley a sí misma, pues se dio cuenta en la tercera crítica que quería pensar como el vínculo entre lo fenoménico y lo racional, y pues el juicio de gusto y el juicio sobre lo bello como que ofrecía esa clave, y al hacerlo pues tiene que pensar una intersubjetividad que es distinta, que no es aquella que da la norma de la razón, sino es una intersubjetividad que vale como sujetos sensoriales. Entonces pues por ahí me pareció interesante hacer la tesis sobre Kant desde ese problema, porque un problema que me interesaba, porque quería a alguien clásico, que me hiciera sentir que hacía parte de la filosofía, pues con todas las palabras, sí, con todas las de la ley, pues porque claro, cuando uno hace el pregrado en Nietzsche le dicen, eso ni siquiera es filosofía, no sé qué, dije, no, voy a hacerlo en Kant, pero pues claro, el Kant estético, que era el que a mí más me interesaba, y pues sí, leí todo Kant, todo lo que podía, el Kant crítico, la primera crítica, la segunda, la tercera, pero ahí descubrí a Hannah Arendt, porque Arendt tiene un libro, pues lo publicaban póstumamente, en realidad unas clases que ella dio sobre la filosofía política de Kant, lo llamó ella, y es un libro sobre la tercera crítica, donde ella quiere encontrar en el juicio de gusto la base para pensar el juicio político. Entonces una como que se conectó con lo que yo estaba buscando y yo descubrí a Arendt por un accidente, ¿no? Mi pareja en la época me dijo, mire, esta está trabajando lo mismo que usted, y yo, wow. Y ahí fue que descubrí a Hannah Arendt. Y pues ya empecé a leer a Hannah Arendt por sí misma y me pareció fascinante y empecé a politizarme más al leer a Hannah Arendt. Ok, entonces la llegada de Hannah Arendt fue a través de Kant. Sí, fue a través de Kant. Ok. Y ahí, listo, haces el doctorado, haces la tesis y ¿qué pasa entonces? Digamos, como tú tenías planes de
ubicarte como profesor en alguna universidad, en algún departamento de filosofía? ¿Cuáles eran como tus ideas en ese momento? Yo estaba terminando mi doctorado cuando abrió un concurso acá en los Andes, porque pues la planta ya se había quedado antigua y muchos profes habían adquirido contrato de exclusividad con la nacional, entonces estaban renovando la planta. Y había un concurso para 3, y preferentemente profesoras. Y ahí aplicamos María del Rosario Acosta, Catalina González y yo. Y las pues, 3. Pues aplicaban muchas personas más, pero las 3 quedamos en ese concurso. Ya. Y al principio era un concurso de medio tiempo y como que igual, tanto María del Rosario como yo habíamos publicado bastante. Catalina estaba terminando su doctorado en Estados Unidos y decidieron contratarnos de tiempo completo. Entonces, a las 3. Sí, entonces pues yo quedé muy contenta de entrar acá a los 29 años. Sí. ¿En qué año fue eso? 2007. 2007. Y digamos, no sé, a un profesor igual le toca dar clases en cierto campo, cubrir ciertas demandas de clases para estudiantes. ¿A ti qué te tocaba dar en ese momento? Pues como yo había hecho mi tesis sobre Kant, me contrataron para estética moderna, entonces pues, y yo di un primer curso que era estética moderna, que pues metía Burke, Hume, Kant, obviamente. Diseñé con María del Rosario un CBU de filosofía y arte que todavía doy, pero pues en esa época era muy distinto. Y me acuerdo que también di un seminario de Hannah Arendt. Entonces, pues sí, empecé a moverme también más hacia la política, pero pues en principio me contrataron para dar estética moderna. Ya. ¿Y en qué momento, digamos, empezaste a dar Nietzsche? Y ahora sí te pregunto por esta clase que ya no das, pero que en su momento fue muy icónica en la Facultad de Ciencias Sociales, sobre todo en el ciclo básico, que era esta de Nietzsche y Foucault. Sí, a mí me encantaba dar esa clase. Sí. Yo siempre amé a Nietzsche y seguí estudiándolo. Obviamente siempre tuve reparos en trabajar más académicamente a Nietzsche porque, por un lado, porque él se rehusaba a esa filosofía tan profesional, porque su estilo de escritura es muy experimental y a mí me parece que ser consecuente con él es apostar por un pensamiento más experimental. Y en tercer lugar, porque yo misma no me formé como una scholar de Nietzsche, ¿no? Pues hice mi tesis de pregrado en Nietzsche, pero pues luego no seguí investigando como una scholar en Nietzsche. Entonces, pues yo no pensé de entrada que iba a entrar a dictar Nietzsche, pero Nacho Abello empezó a enfermarse y luego murió. Y cuando él murió, que fue a mitad de semestre, y él tenía clases a su cargo, el director de la época, Andrés Páez, nos convocó a Carlos Manrique y a mí y nos pidió si podíamos cubrir a Nacho en el curso de Nietzsche, se llamaba Nietzsche, Freud, Foucault. Y Carlos y yo le dijimos sí, pero sin Freud, porque pues lo hemos leído, pero no conocemos tan a fondo su obra, no nos parece responsable. Y ahí los dos asumimos ese curso y el siguiente semestre Paz me dijo, hágase cargo usted solo del curso. Y yo, bueno, entonces empecé a darlo y me encantó darlo porque yo pues, empecé a experimentar en cómo lo daba, y una versión que me gustaba mucho, pues hacía énfasis en la constitución de los sujetos, de los cuerpos y en historia de la sexualidad, y ahí aparecían cosas muy interesantes porque yo trataba de hacer clases también como más vivenciales en algunos momentos, donde pudiera la gente como conectar lo que íbamos aprendiendo con experiencias de la vida que pudieran iluminarse con la teoría. Entonces sí, tengo recuerdos muy bonitos de esa clase. Chévere. Sí, sí. Y Nietzsche, Páez creo que también me dijo, pues usted viene leyendo Nietzsche, y yo estaba trabajando sobre biopolítica en ese momento. Nietzsche es una referencia importante, empecé a leerlo de nuevo académicamente, y me dijo, dé el curso de Nietzsche, y pues lo di, resultó bastante bien y me gustó darlo. Entonces ahí empecé a dar Nietzsche turnándome con Carlos B. Claro. Que también lo daba en ese momento, y pues cuando ya luego Carlos B se fue, pues yo asumí ese curso. Completamente. ¿Y cómo era el departamento entonces? O sea, ¿cómo había cambiado frente pues, a lo que claro, tú conociste? Cambió bastante cuando entramos las 3 mujeres, Claro. porque en ese momento seguía Margarita y empezamos a hacer 4. Claro. Estaba Sergio de Subiría, Andrés Páez, Felipe Castañeda. ¿Tomás? No, Tomás vino después. Ya. Era un departamento pequeño. Y, sí, también estaba Rodolfo Arango. Ay, Rodolfo, sí. Rodolfo Arango, ese era el departamento. Luego Margarita salió y nos quedamos solo las 3. Y pues sí, yo sentía que era un departamento, pues como interesante, porque pues yo empecé a trabajar con quienes habían sido mis profesores y eso se prestaba para dinámicas simpáticas, también bonitas, ¿no? Pero pues pequeño y pues como muy familiar hasta cierto punto. Sí. Sí. Hay otro
bueno, una clase que recuerdo tuya fue una que diste, no sé si luego la diste de manera recurrente, que era democracia radical, que lo digo porque ahí apareció en esa clase, o al menos para mí, un pensador que tú has, digamos, leído mucho y muy, sí, mucho, que es Jacques Rancière. Y puedes contarme cómo llegó Rancière a tu investigación, así como me decías ahora lo de Arendt. Sí, también llegó por alguien que me lo recomendó. Yo venía trabajando mucho con el laboratorio de teoría política de París 7 y ahí hice una buena amistad y un gran colegaje con Etienne Tasson, que murió ya, era un gran investigador de la obra de Hannah Arendt. Y yo empecé a hablar con él muchísimo, a hacer investigación con él en torno a Arendt, la biopolítica, la subjetivación política. Y yo empezaba a expresarle muchas dudas sobre Arendt, preguntas, y me decía, tú tienes que leer a Rancière, porque las preguntas que tú te haces son las preguntas de Rancière. Entonces así llegué a Rancière. Y como a los 6 meses que yo empecé a pensar, tengo que leer con mucho juicio a Rancière, empecé a leerlo, llegó quien se volvió un gran estudiante mío porque hizo la maestría y el doctorado conmigo, ahora es profesor en la Javeriana, Cristian Fajardo, me dijo, yo quiero trabajar Rancière con usted, y yo, pues trabajemos juntos porque yo estoy aprendiendo. Y empezamos a hacer semilleros, seminarios juntos, como a estudiar juntos, y pues sí, ya después me volví casi una especialista en Rancière, porque pues Política de los Cuerpos es un libro muy inspirado en Rancière. ¿Y cómo Rancière afectó tu mirada y tu manera de trabajar, o cómo que rescatas ahí de ese pensamiento? Sí, me afectó de una manera muy profunda, digamos, mucho más allá de conceptos, ¿no? Me afectó metodológicamente porque es un pensador que invita mucho a experimentar y a hacer cosas con los conceptos. De todas maneras, yo creo que Arendt también tenía un poquito eso, Foucault también fue un autor que yo trabajé que también tiene eso, como llevar la filosofía a la afuera más claramente, aunque la filosofía siempre se ha nutrido con la afuera, Nietzsche. Sí, hacer otras cosas y tratar como de cruzar campos de experiencia para producir otro tipo de discurso. Entonces, como que, claro, esa trayectoria que yo traía ya con autores que quieren experimentar se reforzó con Rancière, y además le dio una impronta mucho más igualitarista, que claramente no estaba en Nietzsche. Claro, claro. Sí. Y ahí tus preguntas, porque me decías ahora, en el doctorado era entender cómo la constitución de esta subjetividad moderna, desde lo afectivo. En este momento, cuando ya estás leyendo estas otras cosas, ¿qué preguntas te estás haciendo? Claro, yo venía con eso, el sujeto moderno, cómo se configuró, cómo desde esa subjetividad se pensó el vínculo político. Luego, más allá del sujeto moderno, cómo podemos pensar un vínculo político mucho menos violento, mucho menos ligado con reforzar relaciones de dominación, que fue lo que más me interesó pensar con Arendt. Luego, voy llegando a lo que me preguntas, pero me pareció importante. Luego, tratar como de pensar mejor cuáles son las formas de dominación que nos rigen ahora, en un contexto además de tanta violencia como la colombiana, cómo se conecta eso con configuraciones globales. Por eso pasé a toda esta discusión de la biopolítica, me interesó mucho Agamben, en la cuestión de la excepcionalidad, ¿no? Cómo en Colombia hay territorios excepcionales que se tratan como si estuvieran fuera de la ley, y de ahí fui pasando como esta idea de, bueno, cómo pensar formas de reorganización de la vida compartida y prácticas emancipatorias que puedan confrontar esas relaciones de dominación y de violencia, ¿no? La pregunta por la emancipación es la pregunta que yo quería perseguir con Rancière, porque además desde el trabajo en Agamben, Foucault, también incluso en Arendt, yo veía que no había tantas pistas para pensar eso, ¿no? Y bueno, finalmente yo creo que hay Foucaultianos que me rebatirían, y ya he tenido esa discusión con algunos de ellos, pero Foucault es un autor más del poder que de la resistencia, aunque siempre piensa la resistencia, pero no la conceptualiza tanto. Entonces Rancière es un pensador de la emancipación, y además piensa la emancipación desde una apuesta estético-política, entonces pues cruzaba muchas cosas que a mí me interesaban, y es un pensador que también hace muchos cruces entre historia, literatura y artes visuales, que también es algo que me ha interesado desde siempre. Entonces pues me encantó encontrarme ese pensador porque me ofreció muchos caminos como de experimentación. Ahorita mencionabas como, digamos, la pregunta por Colombia, o pues el contexto más bien de Colombia. Y entonces lo que te quisiera preguntar es cómo empezó a entrar en estas en la investigación y en estas preguntas, pues lo que estaba pasando en el país, digamos, socialmente, porque
tú eres una filósofa que, digamos, ha salido del círculo académico y publica en editoriales que no son necesariamente las de las universidades, estás, digamos, constantemente yendo a charlas, estás como afuera del campus, digamos. Y, por ejemplo, recuerdo tu presencia y tu posición durante el estallido social, pero eso pues supongo que viene de mucho antes, la conciencia de cómo hacer filosofía para este lugar en el que estamos. Sí, pues yo vengo de una familia muy comprometida políticamente, como médicos muy comprometidos con hacer medicina para la gente, y eso siempre me rondó y como que sí lo quería perseguir desde muy joven. Lo que pasa es que tenía un espíritu muy literario, creativo, entonces como que me moví por ahí, luego quise como meterme en la filosofía, y tú sabes que meterse en la filosofía es meterse a fondo y hacer la carpintería bien hecha y tratar de leer en griego, latín, alemán, en el idioma que haya que leer, ¿no? Y eso es muy exigente. Entonces, pues llegó un punto que yo me acuerdo que mi mamá me dijo, tú estás pensando solo en los libros, no te interesa nada más. Y yo, pues sí, eso es verdad. Y así pasó por un largo tiempo. Claro, cuando empecé a trabajar en la tesis doctoral, me encontré con Arendt, eso me reconectó con un pensamiento más situado en la experiencia, y ahí yo empecé a sentir que tenía que hacer como el cruce, o sea, volver como a conectar con la realidad de cierta manera, con la realidad del presente, con lo que a mí me hacía preguntas desde el presente. También encontrarme con Foucault, pensar también lo que hacía Nietzsche desde ahí, me hizo sentir como sí, hay que lograr como situar toda esta indagación tan teórica desde un lugar que a mí me interpele, sin que sea un trabajo de aplicación, porque a mí no me gusta hacer aplicación, y yo siento que a veces en algunas dimensiones de la ciencia social se hace mucha aplicación, ¿no? Cojamos estos conceptos y apliquémoslo para leer la realidad. No me gusta eso. ¿Por qué? Porque es muy violento con la realidad, porque supone que uno tiene que iluminar con el concepto algo que por sí mismo no muestra algo interesante que ver. En cambio, me parece interesante esta idea de Arendt de un diálogo de ida y vuelta, ¿no? Desde el concepto veo cosas en la realidad que de pronto no vería, pero la realidad le hace preguntas al concepto para que yo vuelva a él de otra manera. Entonces ahí empecé a perseguir desde Arendt, Foucault, cómo volver a conectar y producir ese tipo de diálogos, lo que pues no es fácil, no ha sido fácil. Y la pregunta por las formas de poder y de dominación, pues obviamente lo trae a una Colombia, a este contexto. Y la pregunta por los cuerpos que se han venido configurando por estas formas de violencia y cómo pueden transformarlas desde adentro, pues también me empezó a conectar mucho con Colombia. Me acuerdo mucho que algo que me disparó fue una portada de la revista Arcadia de ese momento, que yo no sé por qué Lisímaco, Sergio y otros se dejaron tomar, donde ellos aparecían como si estuvieran de espaldas al país. Como con una sombrilla, sí. ¿Dónde están los filósofos? Sí, ¿dónde están los filósofos? Yo dije, qué triste, o sea, qué triste ser un filósofo tan desconectado. Y yo misma pensaba, es injusto porque justamente Sergio y Lisímaco han sido los que más se han conectado con el país. La verdad nunca entendí por qué hicieron esa portada, pero sí me pareció fuerte. Y entonces dije, no, hay que conectar. Aquí estamos los filósofos. Sí, sí. Bueno, otra, ya lo has mencionado, pero quiero entrar como directamente sobre eso, y es, ¿en qué momento tú empezaste a sentir o a pensar que el estilo, o sea, digamos que la escritura, digamos, tenía un peso en lo que querías hacer, y que la filosofía no es solo el concepto, y que el texto está un poco, no sé si por añadido, pero donde la escritura no tiene un centro, que es algo que sí está en tu trabajo, y es como una preocupación por el estilo? ¿Eso cómo llegó? Sí, pues yo siento que yo empecé también a reactivar esta pregunta más literaria por cómo escribir, que siempre igual me ha interesado. Nietzsche es un filósofo que también indaga mucho por la escritura, ¿no? Cómo escribir para llegar de cierta manera a quien lee, pero aprendiendo la carpintería filosófica, el rigor del análisis conceptual y tal, como que eso quedó un poquito suspendido. Lo que importaba era hacer un texto riguroso a nivel argumentativo, y pues que se pudiera seguir muy bien desde un punto de vista solo argumentativo. Esa discusión la he tenido con colegas, tanto de literatura como de filosofía, la búsqueda tan distinta que uno tiene cuando solo quiere argumentar con rigor, o cuando quiere tener un efecto también más mostrativo, narrativo, sugestivo, persuasivo. Poético, persuasivo. Es diferente. Incluso lo persuasivo y lo poético son distintos. Entonces yo me había quedado solo con el rigor analítico, conceptual, argumentativo,
Y sí pensaba que eso, cuando además se lleva al campo del paper, que es como de nicho, que solo llega como a 4 gatos que están trabajando este problema, pues de nuevo no conecta, y me parece como poco, digamos, consecuente con el intento de conectar la filosofía más con el mundo. Entonces, sí ha sido algo que sigo pensando, cómo escribir para abordar cierto tipo de problemas y de temas. Igual me ha interesado experimentar con formatos distintos, y de modo que uno pueda tener profundidad, pero también llegar a otro tipo de personas que no necesariamente son expertos en filosofía. Eso es algo que ahora es de lo que más me interesa, ¿no? Cómo lograr un estilo que pueda tener una interpelación, como que le diga algo a alguien que lee desde otro lugar, pero sin sacrificar la profundidad, y también hablar de otra manera, ¿no? Porque yo siento que a veces en los trabajos de difusión se sacrifica mucho la profundidad y también hablar de otra manera, ¿no? Porque finalmente se accede a convenciones que venden fácilmente y que le llegan a cualquiera, pero sacrificando como poder decir otra cosa. Entonces, pues sí, para mí eso sigue siendo una búsqueda. No la he resuelto en el sentido de encontrar un estilo, no. Pues me gusta escribir ensayo literario a veces, texto solo argumentativo, a veces algo más, pues solo hasta poético. Ahí sigo buscándolo, porque creo que es algo que pues no se acaba nunca de encontrar. Bueno, y a todas estas, ¿cómo, o sea, como siguiendo con la historia paralela del departamento, cómo estaba el departamento en esos años, como, ¿qué será? 2010. Claro. Tú fuiste directora de departamento, Sí, ¿verdad? pero más adelante, Más en adelante. 2021. Ya. Sí, como hacia el 2010, claro, empezó a llegar gente nueva, llegó Tomás Barrero, antes había llegado Sergio Ariza, Mm. Carlos Manrique también llegó como al año que yo llegué, entonces empezó a renovar, se jubilaron profesores como Carlos B., Sergio de Subiría, Rodolfo Arango se Se fue a fue. la JEP, y luego pues vinieron otras contrataciones. Es un departamento igual pequeño, vino Manuela Fernández, Alison Wolf después con el tiempo, se ha vuelto un departamento paritario, que eso me parece muy importante destacar, porque es un departamento muy plural, es decir, cubrimos áreas de la filosofía muy distintas, no hay un énfasis solo en teoría política o solo en analítica, pero además hay paridad de género. Casi en todos los departamentos de filosofía del país no hay paridad de género, o sea, hay una presencia masculina muy marcada, y creo que eso ha sido muy positivo, porque las cosas que hemos trabajado en comités de género que organizamos, cuando yo estaba directora del departamento, fortalecí mucho que hiciéramos un comité de género, talleres de género. Es que a las estudiantes les resultaba muy disuasivo no contar ni con profesoras ni con programas que tuvieran autoras. Claro. Entonces sí reforzamos mucho incluir pues mujeres en el programa. Ha habido profesores y profesoras como Catalina, por ejemplo, que ha tratado de investigar en la filosofía moderna cuáles eran las voces femeninas que olvidamos, de la mano con investigaciones que se vienen haciendo en muchos lugares para abrir el canon, ¿no? Y mostrar que había mujeres que hacían cosas muy interesantes. Esto me parece interesante, y te lo iba a preguntar más adelante, pero te lo pregunto ahora, y es, al menos cuando yo entré a estudiar en este departamento había como una idea, que no sé si era cierto o no, yo creo que sí, pero ya me dirás tú, de que en los Andes la filosofía se estudiaba filosofía, no sé, continental, o más filosofía, pues como con toda la tradición de Heidegger, Gadamer, Carlos B., hermenéutica, y en la nacional más filosofía analítica. Eso también era así, digamos, cuando tú estudiaste el pregrado, y cómo eso ha cambiado, o eso es como una cosa muy esquemática que no atiende a la realidad. Sí, cuando yo entré sí se aplicaba mucho lo que dices, era pues un cuerpo profesoral sobre todo de historia de la filosofía, historia de la filosofía. Luego con el tiempo se fortaleció mucho el área de política, porque María del Rosario y yo empezamos a trabajar más en política, Carlos Manrique también, y esa área se fortaleció muchísimo. Pero luego se dieron contrataciones importantes para analítica, porque además de Andrés Páez entró Manuela Fernández, Tomás Barrero y luego a Santiago Amaya. Santiago, sí. Entonces se volvió un área muy importante. De hecho, yo conocí colegas analíticos que decían que era el departamento en un momento dado de filosofía analítica más importante de Colombia. Pero el área de teoría política también sigue siendo muy fuerte. Y el área de historia de la filosofía también la hemos intentado reforzar. Entonces pues yo creo que es un departamento plural hoy en día,
que cruza pues bastante estas tres áreas, ¿no? Ética, estética, políticas, mente, ciencia y lenguaje, historia de la filosofía. Bueno, y entonces ahora te quiero preguntar por tus relaciones por fuera del departamento con profesoras o profesores de la facultad o de otras facultades, pero sé que hay unos vínculos tuyos y intereses comunes con otros investigadores y investigadores como Pablo Jaramillo, como Alena Caicedo o Juan Ricardo Aparicio, el mismo Carlos Manrique. ¿Cómo ha sido esa interdisciplinariedad en tu trabajo y cómo ha sido esa relación con estos otros investigadores acá en la universidad? Sí, ha sido muy importante. Eso es de las cosas que más agradezco del trabajo en esta facultad, y es como poder hacer ese tipo de cruces y colaboraciones con colegas. Y en particular como ese proyecto que tuvimos con quienes tú acabas de nombrar, fue muy importante para mí, el de Reinvenciones de lo Común. Háblame de ese proyecto. Ese proyecto lo empezamos a pensar a partir como de toda la discusión que se dio alrededor de los acuerdos de paz, y la sensación que teníamos que pues mucha de la conversación se estaba manejando en un nivel muy institucionalista, que perdía de vista como el papel de los movimientos populares en la reconfiguración territorial y también en la comprensión de la paz. Y empezamos a insistir mucho en la noción de paz transformativa, que no era solamente obviamente la paz jurídica, pero tampoco pues esta paz que piensa que la guerra es el final de todo conflicto. Y desde ahí, la paz es el final de todo conflicto. Y desde ahí empezamos a pensarnos como una investigación que pudiera articular los esfuerzos territoriales por pensar esta paz más desde abajo, más vinculada con las necesidades populares, pero también más conflictual, ¿no? Que insistía que pues, la paz tenía que implicar tratar de otra manera el conflicto para que no supusiera simplemente la idea de una reconciliación plena, ¿no? Que nos parecía que podía más bien acentuar otras formas de violencia. Entonces desde ahí pues empezamos a pensarnos el proyecto y aplicamos y no lo ganamos y empezamos a hacer trabajo de campo. Pues me pareció muy interesante colaborar con colegas que tienen una gran experiencia etnográfica, ir con ellos a la Comunidad de Paz, al norte del Cauca. Para mí eso fue súper importante y muy emocionante, y como escuchar gente del territorio que yo decía, uy, tiene más inteligencia política a veces que el paper que me acabo de leer, ¿no? Y todo eso para mí fue realmente como un descubrimiento, ¿no? Y pues claro, yo no hacía trabajo de campo en un sentido muy estructurado, pero era como estéticamente muy importante para mí estar ahí, ver de otra manera, hablar con la gente. Empecé a llevar un diario de campo. Fue una experiencia muy, muy, muy vital, muy, muy enriquecedora. Chévere. ¿Y ese proyecto terminó? Ese proyecto terminó ya hace un tiempo. Hicimos muchas cosas, también organizamos un grupo Claxo. El grupo Claxo quedó elegido, hicimos congresos, hicimos como 2 encuentros Claxo, hicimos un par de números de la revista Res dedicadas a la cuestión de lo común. Hicimos un número específico dedicado a la cuestión de lo común, y otro número que salió como libro hace, de hecho, el año pasado. Organizamos muchas cosas, encuentros acá en la Universidad de los Andes. Un encuentro muy bonito que hicimos con líderes que venían de muchos lugares de Colombia a la Universidad de los Andes, ¿no? Que pues igual tiene un significado simbólico muy, muy importante para este país, ¿no? Y venían del norte del Cauca, de apartado, venían también de procesos de colectivos feministas de Bogotá, de distintas localidades, muy, muy bonito. Quiero hacer una pausa en este programa, en esta serie. Hay como un espacio donde como que tratamos de explicar o abordar otra cosa que de pronto se salga un poco de la conversación. Y quiero preguntarte, ahorita mencionaste lo del conflicto, y me podrías decir por qué es importante pensar que una sociedad pues como que está en su, no sé, naturaleza o en su manera de configurada, de su manera de estar configurada, el conflicto, que pensar algo como el posconflicto o que una cosa que no tenga conflicto es un poco absurdo para una sociedad donde hay intereses y cosas que están en juego ahí. Sí, pues cuando uno parte de la idea de que en el mundo se da heterogeneidad, ¿no? Que es, digamos, algo que se sigue de asumir que lo primero siempre es que estamos en relación entre unos y otros, y somos otros en los cuales pues esas relaciones también se tensan. Entonces vivimos en un mundo en el cual
pues siempre somos otros, porque además cada quien es un otro para sí mismo. Tejemos relaciones que también suponen tensar esas formas de alteridad. La diferencia surge todo el tiempo, ¿no? Entre uno mismo, en el diálogo entre unos y otros, en las formas de vida más cotidianas y domésticas. Entonces, donde hay diferencia y conflicto, ¿no? Entonces, la única manera de eliminar el conflicto es eliminar la diferencia, pero esa es la peor violencia. Entonces, pues claro, si uno asume una visión comprometida con reconocer el carácter relacional de la vida y su heterogeneidad y su diferencia, pues tiene que asumir que el conflicto nos atraviesa y que también incluso nos enriquece, porque a través del conflicto podemos entender mejor qué piensa el otro, podemos entender qué cosas que hemos asumido tienen que refinarse, reconfigurarse o abandonarse. Podemos también entender que tenemos que ampliar nuestras formas de igualdad. A mí me gusta mucho esa idea arendtiana de pluralidad, que supone que somos plurales porque somos diversos, pero podemos construir formas de igualdad entre los diversos. Pero construir formas de igualdad supone asumir que hay conflictos, porque entender que si hay igualdad en este contexto para esas circunstancias, pues supone algo distinto de pronto si uno tiene otros supuestos. Entonces, pues sí hay un compromiso con el conflicto que es muy importante para evitar incluso formas más cruentas de violencia, ¿no? En Colombia lo sabemos. Ciertos excesos de la violencia tuvieron que ver con la preocupación por eliminar por completo el conflicto para eliminar la disidencia, y pues eso ya sabemos a dónde puede conducir. ¿Y cómo se relaciona esto con el tema de lo común? Claro, lo común parte por reconocer que lo común no es lo mismo que lo comunitario, lo común no es lo mismo que lo público, ni lo común tampoco es lo mismo que lo colectivo, ¿no? Una banda mafiosa tiene una colectividad, pero esa colectividad no es muy común. Una comunidad preocupada por cerrar su espacio vital de modo que nadie pueda entrar y sea una comunidad de sangre y suelo, como la llamaban los nazis, tampoco tiene mucho de común. Un Estado que regula todo de una manera muy centralizada, como ciertas versiones de unos estados socialistas muy autoritarios. Eso ha sido muy revisado por el socialismo contemporáneo, que es democrático y ecológico, pero ese socialismo muy estatalista pues tiene una visión muy fuerte de lo público, pero no produce lo común, porque eso público excluye también a muchos que no se sienten parte de ese entramado institucional. Entonces lo común tiene que ver con pensar cómo cuando habitamos un lugar podemos lograr que ese lugar se sienta como compartido por todos los que lo habitan, y compartido quiere decir que sienten que pueden incidir sobre él, sienten que son tomados en cuenta, sienten que pueden usar ese lugar y lo que lo constituye, y por eso mismo que también quienes participan de ese lugar pues se comprometen a que ese lugar pueda prevalecer, pueda ser cuidado, y se comprometen a pensar con una lógica que posibilite que los demás que hacen parte de ese lugar también lo puedan usar, ¿no? Entonces es un compromiso por poder pensar con una lógica que siempre está buscando cómo compartir con otros el lugar en el que se vive, de modo que lo primero sea cómo cuidar de ese lugar y de permitir que todos puedan tomar parte. O sea, el tema espacial del lugar está en el centro. El lugar está en el centro y lo que nos acomuna, o sea, también las problemáticas que en ese lugar nos importan, los usos que queremos hacer valer en ese lugar, pero claro, es una lógica territorializada la de lo común, es una política del lugar, la política de lo común es una política del lugar, porque lo que importa es organizar un lugar, usarlo con aquellos que habitan ese lugar, cuidar ese lugar. Y ese lugar se puede llamar, no sé, Colombia o Antioquia o Bogotá o el barrio de la casa o el barrio sí, o la universidad. Exacto. Ok. Claro. Okay. Bueno, ya vamos como llegando a las últimas preguntas. ¿Cómo ha sido, a tu modo de ver, la relación del departamento, incluso de la facultad, con cómo está la universidad pasando por este momento de, no lo llaman crisis, pero como de donde los estudiantes no quieren estudiar, pero entonces también están entrando nuevas tecnologías como la inteligencia artificial que abren nuevas preguntas sobre la educación? ¿Tú cómo lo ves? Sí, ¿cómo lo ves tú y cómo ves como la posición del departamento, de la facultad en eso? Pues yo creo que en el departamento tenemos más o menos un acuerdo de que esta es una oportunidad para las ciencias sociales y para la filosofía en particular. Claro, la filosofía siempre ha sido minoritaria,
¿no? Tú lo sabes, también eres filósofo, ¿no? En un mundo donde prevalece una lógica muy mercantilizada, pues siempre surge la pregunta, ¿para qué la filosofía? Porque es un pensamiento no funcionalista. Y claro, si no tiene un sentido de utilidad muy estrecho, pues siempre está pensando en el para qué preciso para un objetivo muy delimitado y concreto, que muchas veces es el provecho. Pero si uno tiene una visión más amplia de la utilidad, pues la utilidad vital tiene que ver con qué le puede dar sentido a la existencia, por qué hacemos lo que hacemos. Yo creo que el mundo está muy arruinado y se ha venido destruyendo también porque no pensamos en el sentido de lo que hacemos, ¿no? Entonces, expertos en economía que pues piensan en crecer indefinidamente y no se preguntan para qué crecer así, qué implicaciones tiene para el mundo que habitamos. Entonces, en ese contexto yo creo que es muy importante comprender el mundo y el sinsentido que habitamos, en un mundo donde cada vez la pregunta por el futuro se vuelve más opaca, porque básicamente somos ya una generación que históricamente siente que su horizonte histórico es casi que el fin del mundo, y eso es muy fuerte. El horizonte histórico es el fin del mundo. Pues yo creo que ahí la gente tiene necesidad de comprender, y ahí la filosofía es muy importante, y también yo creo que las ciencias sociales en general, en contra como de estos saberes tan funcionalistas. Pero pues eso la universidad lo tiene que defender, porque para el sentido común dominante no es tan evidente. Y en segundo lugar, respecto de estas tecnologías como la inteligencia artificial, yo creo que de nuevo, de hecho en estudios que se están haciendo, de los saberes que están menos expuestos a la inteligencia artificial está la filosofía, porque la inteligencia que se requiere para pensar filosóficamente es muy difícil que la pueda producir la inteligencia artificial, porque está muy ligada con un saber sensorial, situado, pero también con pensar otras categorías que no están dadas, y la inteligencia artificial finalmente, por lo menos desde el procesamiento del lenguaje, pues funciona mucho con los lenguajes que están dados. Sí. Entonces, pues yo sí creo que hay que más bien reforzar una cierta resistencia a la inteligencia artificial. Entiendo que en otros campos sea importante integrarlos, ¿no? En programación, etcétera, para prevenir enfermedades, etcétera. Toda esa línea investigativa, pues si puede contribuir a eso, está muy bien. Pero en saberes de lo humano que tienen que ver con el lenguaje y la importancia del lenguaje para la vida, a mí me parece que hay que más bien insistir en contrarrestar el dominio de la inteligencia artificial. Chévere. Dos últimas preguntas. La penúltima es, ¿cuáles son para ti las preguntas que más te están inquietando en este momento? ¿Qué preguntas te estás haciendo hoy, 2026? Pues he venido pensando mucho, mi último libro tiene que ver con eso, como este horizonte arruinado que vivimos, ¿no? Y cómo se cruzan como esos daños que estamos padeciendo hoy como cuerpos, ¿no? El daño ecológico, la erosión democrática, y esta sensación de que cada vez más pues somos cuerpos agotados que sienten que pues no tienen tiempo, el tiempo se cierra, ¿no? La pregunta por la temporalidad, y cómo pasa el tiempo por el cuerpo también, y cómo se siente el daño a nivel afectivo y corporal, a nivel del reconocimiento psíquico, a nivel de lo que uno puede y no puede. Entonces pues eso me ha venido como inquietando bastante, y pues lo traté de desarrollar en este proyecto que acabo de publicar. Ahora pues que estoy empezando a considerar otro proyecto, tal, estoy muy interesada en pensar pues como toda esta dimensión de lo superfluo y lo banal, ¿no? Porque claro, uno cuando da clases, sobre todo en los cursos generales, a veces siente que es muy difícil conectar con cierto tipo de estudiante, por ejemplo, o cuando ve las lógicas que se vuelven tendencia en redes, o cuando, no sé, oye pues ciertos comentarios, o cuando ve tendencias de la gente, ¿no? Por ejemplo, no sé, toda esta cosa que yo incluso he visto que le ha alcanzado a mi hija, pese a todas las protecciones que tiene de mi parte, de el cuidado de sí misma a nivel del cuerpo y cómo aparece el cuerpo, y todo este asunto del skincare, todo esto, más como toda esta amenaza de que pues se puede suplantar el modo de pensar humano y se vuelve casi que prescindible usar el lenguaje de manera significativa y con un sentido propio, inscrito en un cuerpo. Pues eso me parece que se puede conectar con esas preguntas que también están en Hannah Arendt sobre la banalidad en el pensamiento, más allá de la fórmula manía de la banalidad del mal, porque creo que se ha vuelto como muy manoseada esa fórmula, pero sí pensar cómo nos estamos volviendo prescindibles, ¿no? Cada vez más superfluos,
en la medida en que también casi que nos arrojamos a nuestra propia banalidad. Entonces eso me viene inquietando mucho. Chévere. Bueno, y la última es, ¿cuál es tu lugar favorito del campus de la universidad? Me gusta mucho esa parte del campito arriba, como esa plazoletica, es como muy apacible, esa me gusta mucho ese lugar, muy tranquilo, se siente cerca como la montaña, sí. Bueno, Laura Quintana, muchas gracias por tu Santiago. tiempo. Bueno, y ustedes, muchas gracias por escucharnos, nos vemos en otro episodio de Historias Uniandinas, chao.